Vamos a hablar de un sentido que todos tenemos, pero a lo mejor no sabemos valorar, no sabemos el impacto que tiene sobre nosotros. Y desgraciadamente no le damos la importancia necesaria, y es el poder de la vista. El Maharal nos dice que de todos los sentidos que tenemos, el poder de la vista es el más fuerte y el que más impacto tiene sobre nosotros. ¿Y cómo enseña esto? Dice fácilmente, vamos a ver cada sentido por aparte. El sentido del tacto, para tener provecho y para poder usarlo, lo tienes que tener en la mano directo. El sentido del gusto lo tienes que tener en la boca para poder hacer uso de ese sentido. El del olfato puede estar un poquito más alejado, pero no tan alejado porque si no, ya no tenemos ese provecho. Luego viene el sentido del oído, del escucha. Ese sentido podemos escuchar a grandes distancias, una grande bocina, una música, aunque esté un poco lejos, podemos seguir escuchando. Dice el Maharal, pero nada se compara con el sentido de la vista. Ese es el sentido que más lejos puede llegar y el que más impacto tiene sobre nosotros. Dice, por ejemplo, una persona que está parada en la orilla del mar, con sus ojos puede ver sin límite, puede ver kilómetros y kilómetros. Dice, de ahí vemos que de todos los sentidos que tiene la persona, el que más lejos llega es el de la vista. De igual manera, el que más impacto tiene sobre nosotros y sobre nuestra alma es el de la vista. Y vamos a analizarlo y vamos a ver varios ejemplos dentro de la Torá y dentro de los Jajamim, cómo ellos mismos y cómo Hashem mismo nos viene a enseñar la importancia y lo que influye lo que vemos sobre nosotros. Dice, para empezar, en el momento de Matán Torá, cuando Hashem estaba a punto de entregar la Torá, nos dice la Torá que qué sucedió en ese momento. Podemos llegar a pensar que Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel sin hacer nada de show, sin nada de espectáculo, pero la Torá nos dice que en ese momento hubo fuego, hubo nubes, hubo humo, que Hashem lo hizo de especial manera y con intención. Entonces la pregunta es, ¿por qué Hashem tuvo que hacer todo ese show al momento de entregarnos la Torá? Si lo importante es la Torá, que nos las dé ella suficiente. Dice, y por otro lado, el Pasuk nos dice, Roim et Akolot, que todo el pueblo veía las voces. Entonces la pregunta es, las voces aparentemente se tienen que escuchar. Entonces, ¿por qué la Torá nos dice que el pueblo veía las voces? Por otro lado, en la Gemara de Yevamot, página 62, nos dice que Moshe hizo 3 cosas por sí mismo y Hashem estuvo de acuerdo con Moshe. Y una de ellas, ¿cuál fue? Dice, cuando Moshe subió por 40 días por la Torá, al momento de bajar y vio que el pueblo había pecado, rompió las tablas por su propia decisión. Y Hashem le dijo a Moshe, hiciste bien, estoy de acuerdo contigo en lo que hiciste, de romper las tablas. Pero hay una pregunta, dice, aparentemente, si vemos lo que sucedió en ese momento, Moshe subió por la Torá 40 días. Ya estaba a punto de bajar y en ese momento Hashem le dijo, el pueblo de Israel ha pecado, hizo un becerro de oro, se acabó, deja la Torá acá porque hicieron Abodá Zará. Lo más lógico sería que Moshe deje la Torá en el cielo y baje con su pueblo a ver qué pasó. Pero ¿qué hizo Moshe a diferencia de eso? Agarró las tablas, bajó con ellas y cuando vio que el pueblo había pecado con el becerro de oro, las rompió. Entonces la pregunta que le hacemos a Moshe es, ¿acaso no le creyó a Hashem que el pueblo había pecado? ¿Por qué tuvo que bajar las tablas y ya sabía que el pueblo había hecho Abodá Zará? ¿Qué fue lo que pensó Moshe en ese momento para bajar las tablas de la ley y al momento romperlas? Y si el mensaje de estos dos sucesos es el mismo, en el momento de la entrega de la Torá, Hashem sabía y tenía claro que hacia la persona el impacto que tiene mucho más fuerte en el alma de la persona y en el corazón de la persona es más de lo que escucha, es lo que ve. Entonces, por eso en el momento de la entrega de la Torá, lo hizo con fuego, lo hizo con nubes, con humo, para que las personas y el pueblo de Israel tengan ese impacto al momento de recibir la Torá y nunca se les olvide y lo tengan grabado en su corazón. Y por otro lado, el Pasuk ahí también nos dice que el pueblo del Am Israel veía las voces. ¿Por qué? Dice, porque ahí nos viene a enseñar que más que escuchar las voces, el mensaje, cualquier mensaje que llegamos a escuchar, fácilmente se nos puede olvidar, se nos puede ir y no se nos queda grabado. Pero Hashem sabía que algo que ve la persona se le queda grabado y lo acompaña durante toda su vida. Por eso hizo que el pueblo veía las voces. En el segundo suceso, con respecto a Moshe cuando bajó las tablas, nos viene a enseñar lo mismo. Dice, Moshe sabía
y confiaba y le creía a Hashem que el pueblo había hecho Avodat Zará y que había pecado y que no eran propicios para recibir la Torah. Entonces, ¿por qué Moshe bajó las tablas? ¿Por qué bajó con la Torah? Y si Moshe sabía que si bajaba sin las tablas y solamente iba a hablar con el pueblo, que estaban mal o que se perdieron la Torah y perdieron el zehut, la oportunidad de tener la Torah, el pueblo iba a escuchar, pero el mensaje y el impacto no lo iban a profundizar tanto en ellos. Pero en el momento que el pueblo vio que Moshe bajó con las tablas y las rompió y que no fueron propicios a recibirlas por hacer la Avodat Zará, al ver eso el pueblo, el mensaje les entró mucho más profundo en el alma y Moshe lo tenía claro, que es la manera que le tenía que llegar al pueblo ese mensaje. De la misma manera, a Moshe mismo le llegó este mensaje y él mismo lo llevó a la práctica. Dice, ¿por qué? Cuando Hashem le dijo a Moshe que el pueblo había pecado, Moshe como que le entró el mensaje, pero todavía no le llegaba al corazón ni le entraba tan profundo ese mensaje. Entonces Moshe dijo, está bien, ya me dijiste y todo, pero ahora yo quiero verlo con mis propios ojos. Por eso Moshe agarró las tablas y las bajó. Porque a lo mejor él pensó que no había sido tan grave o no era justo como se había imaginado. Pero en el momento que vio que el pueblo había hecho Avodat Zará, en ese momento le entró el mensaje por medio de los ojos, por medio de la vista. Y en ese momento Moshe dijo, no hay salida, el pueblo hizo Avodat Zará, el pueblo no se merece las tablas y las rompió. Aunque Moshe había escuchado ese mensaje, el impacto que tuvo sobre él fue cuando vio lo que estaba sucediendo. Otro suceso que pasó y que nos viene a enseñar lo mismo fue cuando Am Israel estaba a punto de cruzar el Yam Suf. En ese momento sucedió el milagro que Hashem nos hizo que el mar se partiera. Pero dice el Midrash que no solamente se partió el mar en ese momento, sino que todas las aguas del mundo en ese momento se partieron. Si había una persona en otro país con su vaso de agua, ese vaso de agua se partió. Si una persona estaba a punto de comer su sopa, esa sopa se dividió, se partió en dos. Entonces la pregunta es, entendemos que el mensaje y el milagro de la partida del mar, Hashem lo tenía que llevar a cabo para poder sacar a Am Israel de Egipto y al final hundir a los egipcios. Dice, pero aparentemente el milagro que sucedió de que todas las aguas de todo el mundo se partieron es algo innecesario. ¿Para qué Hashem hizo ese milagro? La respuesta es que si todos los demás pueblos y todas las demás personas del mundo hubieran escuchado que se partió el Yam Suf y que al pueblo judío se le hizo un milagro, a lo mejor uno iba a imaginar que no fue algo así como se lo pintan o no fue tan impactante, o a lo mejor tiene sus dudas si sí pasó o están exagerando. Dice, pero cuando todas las personas del mundo vieron con sus propios ojos que sus propias aguas en ese momento se partieron, ahí tuvieron claro que también el milagro del Yam Suf sucedió de la misma manera. El mensaje iba a ser mucho más diferente si les hubiera llegado por una shemua, por una persona que les contó, a que ellos en ese momento lo vivieron y lo vieron con sus propios ojos. De igual manera, en la Torah, cuando iba a caer el man a los Yudim en el desierto, no tenían que comer. En ese momento Hashem le avisó a Moshe, no te preocupes, mañana va a empezar a caer el man y con eso se van a poder alimentar. Y de igual manera le dijo el día viernes, les va a caer doble porción a todo el pueblo, porque el sábado, que es Shabbat, no les va a caer. Ese fue el mensaje que Hashem le dio a Moshe. Pero si seguimos los versículos en la Torah, vemos que solamente Moshe les transmitió un solo mensaje. ¿Qué fue lo que les dijo Moshe al pueblo? Les dijo, no se preocupen, mañana va a empezar a caer el man. Pero nunca les dijo que el viernes iba a caer doble porción. El pueblo al siguiente día salieron de sus carpas, vieron el man y lo recogieron. Así día tras día, hasta que de repente llegó el día viernes. Todo el pueblo salió también a recoger el man y de repente vieron que cayó doble. Entonces todos se impactaron, todos están asombrados. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ahorita cayó más? Fueron rápido con Moshe y le explicaron que el viernes cayó doble porción. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué motivo había sido? En ese momento Moshe les explicó. Les dijo, miren, ahorita el viernes Hashem mandó doble porción porque mañana que es Shabbat no va a caer. Y esta es la porción del día de Shabbat. Y la pregunta es, ¿por qué Moshe guardó ese mensaje y por qué no se los dio de inmediato? Si Hashem ya le había dicho a Moshe desde un principio que iba a caer el man y el viernes iba a caer doble porción, ¿por qué Moshe no les dijo al pueblo que el viernes iba a caer doble porción? ¿Por qué se esperó a que el pueblo salga y vea con sus propios ojos que cayó doble porción? Entonces el mensaje y lo que nos viene a enseñar es lo que estamos aprendiendo del poder de la vista, el poder de
cuando una persona lo ve con sus propios ojos, a diferencia de que cuando alguien le cuenta algo. Moshe sabía que si de un principio les iba a contar que el viernes iba a caer doble porción, la gente ya, al momento que iba a caer, iban a ver con sus propios ojos que iba a caer doble, el mensaje ya no iba a ser el mismo, porque ya lo habían escuchado. Entonces el impacto y lo que iban a reflexionar y lo que iban a tener en su corazón no iba a ser de la misma fuerza. Por eso Moshe se esperó y no les contó nada, para que ellos el viernes con sus propios ojos vean el impacto y vean esa diferencia que este día cayó doble. Y Moshe les quiso enseñar y que tengan presente la verajá que trae el Shabbat. Cuidar Shabbat y respetar Shabbat ese mismo día trae verajá y trae doble porción para los días de entre semana. Y Moshe quería que ese mensaje y la importancia que trae Shabbat y la verajá que trae Shabbat lo tengan muy grabado y lo tengan presente durante toda su vida. Por eso se esperó, para que ese mensaje lo puedan ver con sus propios ojos. En la Gemara de Shevuot, en la página 31, nos dice que cuando dos personas venían al juicio para ser juzgadas por un problema que tuvieron, nos dice la Gemara que esas dos personas tenían que venir vestidas de la misma manera. Si una persona era rica y una pobre, o los dos tenían que venir vestidos como ricos, o los dos tenían que venir vestidos como pobres. Y la pregunta es ¿por qué? Si aparentemente los jueces eran rectos, eran justos, eran inteligentes. Ellos, sin importar cómo la persona se venía vestida, ellos tenían que escuchar los argumentos, quién tenía razón, quién tenía las pruebas, y ellos iban a decidir lo correcto. A ellos aparentemente no les iba a influenciar nada. Si una persona venía vestida como rico y una persona venía vestida como pobre, le iban a dar la razón al que en verdad la tenía. Entonces, ¿por qué la Torá nos dice que al momento que dos personas vienen al juicio tienen que venir vestidas de igual manera? Dice, porque Hashem sabe que por más justa que sea la persona o por más recta que quiera ser, al final su corazón se va a guiar y va a tener mucho más inclinación a lo que ve, mucho más a lo que escucha. Entonces los jueces pueden escuchar muy buenos argumentos y pueden escuchar muy buenas pruebas de parte de cualquier persona de que vienen a ser juzgadas, pero al final su corazón se va a inclinar por lo que ven. La Gemara en Berajot, página 18, trae un caso aparentemente extraño que nos cuenta que Erev Rosh Hashanah era época de mucha hambre, no había mucha abundancia. Nos dice que un Hasid, una persona Hasid, Erev Rosh Hashanah, estaba en su casa tranquilo con su familia y de repente le tocaban la puerta. ¿Y quién era? Una persona pobre que vino para pedir tzedakah. Entonces este Hasid le explicó, dice, la verdad, son épocas difíciles, no hay abundancia, ni siquiera nosotros tenemos mucho dinero para ayudarte. Tenemos ahí poquito para cualquier emergencia, tenemos en el cajón poquito dinero para salir en cualquier situación que se nos presente de emergencia. Este pobre siguió insistiendo, dice, por favor, no tengo nada, ahorita viene Rosh Hashanah, no tengo ni siquiera qué comer, si no me dan ustedes, ya fui por todos lados, no, me voy a morir, le dijo el pobre. Entonces este Hasid le remordió el corazón y dice, bueno, ahorita ya viene Rosh Hashanah, es el día del juicio, a lo mejor para tener un poquito más de méritos, ahorita voy a aprovechar y ese poquito de dinero que tengo guardado para emergencias te lo voy a entregar a ti. Y se lo dio. Entonces entró el Hasid a su casa y platicando con su esposa le dijo, ¿y quién era? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba tocando la puerta? Le dijo, no, era un pobre que necesitaba ayuda. Entonces la esposa le dijo, bueno, seguro no la ayudaste, ¿no? Pues ni siquiera nosotros tenemos. Entonces el Hasid le explicó a su esposa, dice, la verdad, lo vi muy mal al pobre, muy necesitado, para tener un poquito de méritos nosotros, para que nos vaya bien en el juicio, le di lo que teníamos guardado. Entonces la esposa se enojó con él, ¿cómo se lo das? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Cómo no me pides permiso? Y dijo, estaban ahí medio discutiendo. Y le dijo, mira, lo trató de tranquilizar el esposo a su esposa. Le dijo, mira, lo que está destinado que nos va a llegar, nos va a llegar. Si Hashem nos mandó esto y vino este pobre en este momento es porque a lo mejor necesitamos ese zehut y ese mérito. Y por eso Hashem nos mandó justamente ahorita antes de Rosh Hashanah. Tú tranquila, no pasa nada. Este Hasid se fue a rezar. Ya llegó Rosh Hashanah, todo, llegó a su casa, hizo el seder, comió la manzana con miel, comió la jalá redonda, todo, la granada. Dice, pero él sentía que el ambiente en la casa ya no era el mismo, ya estaba medio pesado el ambiente. Acabaron el seder, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Hoy yo no duermo acá. No dice la Gemara, ¿a dónde se fue a dormir este Hasid esa noche de Rosh Hashanah? Se fue a dormir al cementerio, se fue al panteón a dormir. Entonces la pregunta es, ¿acaso no había otros lugares para irse a dormir? ¿Por qué escogió ahí? Se hubiera ido con un amigo, con el vecino, al Beta Knesset, en la calle, en cualquier otro lugar.
Pero en Rosh Hashanah, irse a dormir al panteón, ¿cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esa decisión? Entonces nos dice Rabbi Israel Salanter, en su libro Or Israel. Dice, en la Gemara nos viene a decir que esta persona era un Hasid. ¿Qué quiere decir que era Hasid? Él trabajaba y se esforzaba por, aparte de estudiar Torah y cumplir todas las mitzvot, se esforzaba por mejorar sus cualidades, tratar de no enojarse, de no ser orgulloso, tratar de ser la mejor persona posible y trabajarse sobre sí. Y dice, esta persona, este Hasid, se dio cuenta que en verdad le afectó lo que le dijo su esposa, se enojó, se peleó, y dijo, no puede ser, o sea, Rosh Hashanah es hoy el día del juicio y mis cualidades todavía no las tengo tan arregladas. Dijo, no puede ser, tengo que cambiar y tengo que recibir algo sobre mí y para llevarlo a la práctica. Dice, como vemos en la Gemara con Hillel, que una persona se esforzó en sacarlo de sus casillas, lo hizo tratar de enojar justamente el viernes en la tarde antes de que empiece Shabbat, y trató de todas las maneras y pruebas y le hizo preguntas que no vienen al caso y todo, pero Hillel se contuvo, tuvo la calma, aunque no había tiempo y estaba apresurado, él estuvo tranquilo. Dice, es lo que esta persona quería llegar a esos niveles, que pase lo que pase, nunca pierda el control ni llegue a enojarse. Dice, cuando este Hasid vio que le afectó este suceso con su esposa y con el pobre que le dio la tzedakah, dijo, tengo que hacer algo para que me haga reflexionar. ¿Y qué dijo? Dijo, no hay mejor lugar en el que me llegue el mensaje, en el que me pueda hacer reflexionar, que irme al cementerio a dormir. Pero pregunta a Rabbi Israel Salanter, si todo el motivo que lo hizo, que se fue ahí, fue para reflexionar que o algún día va a morir o que al final todo esto va a pasar y no hay por qué enojarse y tener el mensaje dentro de él para que lo haga reflexionar y mejorar. Y por eso se fue al cementerio a dormir. Mejor hubiera agarrado un libro de Musar, un libro que le enseña la importancia, o el Pirkei Avot, hubiera agarrado la Mishnah que dice que la persona tiene que recordar 3 cosas en su vida para que no llegue a enojarse ni a llegar a cometer pecados, que una es de dónde vienes y otra es recordarte a dónde vas, y que al final la persona en este mundo no se va a quedar y no vale la pena enojarse. Entonces dice Rabbi Israel Salanter, si esta persona quería recibir el mensaje de que al final todos nos vamos a ir de este mundo, hubiera agarrado mejor un libro en el Beta Knesset o en su casa y hubiera reflexionado para qué irse al cementerio a reflexionar. Dice, porque tenía claro que es muy diferente cuando una persona se pone a leer o se pone a estudiar o recibe un mensaje solamente cuando lo escucha, a que cuando una persona lo ve el mensaje con sus propios ojos. Y este Hasid lo tenía claro. Él sabía que no es lo mismo agarrar un libro y estudiar, a ir al cementerio y ver con sus propios ojos que después de 120 años las personas se van a ir y este mundo es de paso. Y el mensaje lo iba a llevar mucho más profundo en su vida y lo iba a tener mucho más presente para realmente llegar a ser la persona que él quería ser. Dice, por eso escogió irse a dormir esa noche al lugar que escogió. Otra Gemara, dice la Gemara en Berajot, página 31. Dice que Rabín estaba casando a su hijo y en el banquete de la boda ya el ambiente se estaba yendo para otro lado, estaba habiendo mucha burla, mucha alegría, pero se estaba distorsionando el motivo de la alegría. Entonces, ¿qué hizo Rabina? Se paró en la tarima, silenció a la música, a la orquesta que estaba ahí, les dijo, silencio por favor, se paró, y les dijo, les quiero dar un mensaje, pero primero que nada dice la Gemara que agarró un vaso, un jarrón, de que tenía un valor de 400 monedas, y lo rompió enfrente de todos. Y les dijo, vamos a morir, vamos a morir. Dice, ¿para qué le hizo todo esto Rabina? Les quiso decir este mensaje de que vamos a morir para que la gente esté tranquila, no se distorsione el motivo de la fiesta, que se relajen y tenga presente que no hay que irse para otro lado, ni cometer pecados, ni pensar en otras cosas, porque al final de cuentas todos nos vamos a ir de este mundo. Dice, pero la pregunta es, está bien, a lo mejor él quería dar ese mensaje en su boda, ni quería tranquilizar el ambiente, pero hubiera sido suficiente con callar a la música y él se hubiera parado y les hubiera dicho, ¿saben qué? Tengan presente que vamos a morir, relájense. ¿Para qué la necesidad de agarrar un vaso tan caro y romperlo enfrente de todos? Dice, porque Rabín aprendió del mismo Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, cuando bajó con las tablas, él sabía que era muy diferente dar un mensaje solamente con palabras a que cuando el pueblo iba a ver que él iba a romper las tablas. Iba a tener un impacto mucho más profundo en las personas. Y Rabina lo llevó a cabo, lo mismo que hizo Moshe. Él sabía que solamente se iba a parar en la tarima, iba a decir, señores, tranquilos,
no, relájense, de este mundo igual todos vamos a morir, tranquilícense. No iba a ser lo mismo que si el impacto de todas las personas que iban a ver que este rabino iba a agarrar algo tan valioso y algo tan caro y lo iba a romper frente a sus ojos. Toda la gente se iba a impactar de lo que estaban viendo y el mensaje iba a ser mucho más influyente en todos ellos. En la misma Gemara de Berajot, en la página 33, nos dice que había una víbora, pero no solamente una víborita chiquita, sino que era una víbora enorme, tipo una boa, una anaconda, que estaba matando a varias personas de la ciudad. Entonces las personas ya no sabían qué hacer. Y fueron con Rabbi Hanina ben Dosa y le explicaron que había una víbora, una boa que estaba matando a la gente y que por favor nos ayude. Entonces dijo Rabbi Hanina ben Dosa, no se preocupen, enséñenme dónde se esconde esta anaconda, yo los voy a ayudar. Entonces se acercó Rabbi Hanina ben Dosa a donde estaba el hoyo, donde estaba escondida la víbora, puso su pie ahí, Rabbi Hanina ben Dosa, salió la víbora, lo mordió a Rabbi Hanina ben Dosa y automáticamente murió la víbora. Dijo, ¿qué hizo? No dice la Gemara, ¿qué hizo Rabbi Hanina ben Dosa en ese momento? Cargó la anaconda en sus hombros, llegó al Bet Midrash, se paró enfrente de todos y les dijo, señores, les quiero venir a enseñar que no es la víbora la que mata a la persona, sino es el pecado el que mata a la persona. Entonces la pregunta que todos hacen es, ¿qué necesidad había que Rabbi Hanina ben Dosa agarre a la víbora que pesaba 30, 40 kilos, la cargue sobre sus hombros y llega al Bet Midrash? Era suficiente que él llegue al Bet Midrash y les diga a todos, señores, les quiero venir a enseñar que no es la víbora la que mata, sino es el pecado el que mata a la persona. Dice, porque Rabbi Hanina ben Dosa tenía claro que una imagen vale más que 1000 palabras. No es lo mismo si él hubiera dado el mensaje sin la víbora presente, a que cuando él llegó con esa víbora y todos la vieron y se impactaron y la vieron muerta y les dio el mismo mensaje, Rabbi Hanina ben Dosa, les iba a llegar mucho más profundo que todas las palabras y todo el discurso que hubiera dado Rabbi Hanina ben Dosa en ese momento. Matan Torah, la entrega de la Torah, nos viene a enseñar a Hashem mismo que no hay nada más que influya a la persona y tenga más impacto en su alma que el poder de la vista, del poder de lo que vemos durante el día y en nuestra vida. Por eso dicen que hay una alajá, que cuando sacan el Sefer Torah es bueno acercarse a ver las letras del Sefer Torah. Dice, ¿por qué? Porque las letras tienen kedushá y automáticamente esa kedushá que estás viendo se te va a impregnar en el alma. Y sucedió con Rabbi Leao Lupián, que un alumno de él iba a tener que viajar a un lugar donde no era muy religioso. Habían mujeres mal vestidas, anuncios, todo tipo de cosas. Entonces le dijo Rabbi Leao Lupián, piénsalo bien a ver si es muy necesario que tengas que ir allá, porque la verdad ahí lo que vas a ver no es lo mejor que hay en el mundo. La verdad, piénsalo bien si es necesario. Le dijo el alumno a su jajam. Le dijo, mire jajam, yo no sé por qué tanto se preocupa usted de anuncios y mujeres y todo lo que ve. Le dijo el alumno, yo veo cualquier tipo de cosas y no me afecta tanto. No entiendo cómo usted, que tiene mucho más Torah y está mucho mejor refinado en sus cualidades y si es mucho mejor que yo como persona, ¿por qué le afecta tanto? Si yo a mí, que soy mucho menos que usted, no tienen tanto efecto esas cosas que veo en mí. Entonces le dijo Rabbi Leao Lupián, dice, es lo mismo, te voy a decir. Lo sacó a la calle y lo llevó a un basurero. Entonces apenas se estaban acercando al basurero y entre más se acercaban ya no aguantaban el olor. Le dijo el alumno, dice, mire jajam, ya hay que pararnos acá ya para que nos acercamos más. Le dijo el jajam, tú acompáñame, vamos a ir más adelante, más cerca del basurero. Se fueron acercando y cada vez el olor se puso mucho más fuerte. Hasta que se acercaron lo suficiente y vieron a una persona que estaba ahí tirada en la basura, comiendo su torta, feliz sin ningún problema. Entonces le dijo el jajam, le dijo el Rabbi Lupián a su alumno, le dijo, ¿ves lo que ves esto? Le dijo, ¿qué está pasando? Dice, mira, nosotros que venimos de la yeshiva y venimos de más lejos, apenas nos estamos acercando y el olor automáticamente ya nos está afectando. Dice, pero a diferencia hay una persona que está ahí acostada a la mitad de la basura y él tranquilo, no le afecta nada, está comiendo ahí sin ningún problema. Dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, porque él ya está todo el día viviendo, está en la basura, está rodeado de todo ese olor que ya no le afecta, ya se le hace normal. Dice, lo mismo pasa con las personas. Dice, puede haber personas que dicen, mire, yo no sé por qué tanto exageran de ver cosas prohibidas, de cuidarnos los ojos y a mí no me afecta. Dice, ¿sabes por qué? Tú dices que no te afecta. Dice, porque tu alma está tan sucia o estás tan contaminado que ya no hace ninguna diferencia, ya estás viviendo ahí, en ese ambiente tan afectado, que ahorita que ves cualquier imagen
ya se te hace normal. Dice, pero las personas que vienen de afuera, las personas que se cuidan y tienen su alma un poquito más limpia, dice, cualquier imagen o cualquier cosa que ven, sí les afecta y sí sienten ese daño dentro de su alma. Y si como dicen, los ojos son la ventana del alma y tenemos que tenerlo presente, que cualquier cosa que vemos directamente queda impregnada en el alma de nosotros. Y el mensaje que aprendemos de todos estos ejemplos que hemos visto, de todas las Gemarot, todos los Jajamim, de Moshe Rabenu y de Hashem mismo, nos viene a decir que hay que cuidarnos de lo que vemos, que no es algo sencillo de que no pasa nada. Muchas veces pensamos, mira, es un niño de 3 años, ¿qué va a pasar si ve esta película? ¿Qué va a pasar si lo llevamos a este lugar? Tiene 3, 4 años, no le va a pasar nada. Y sí tenemos que tener presente que las imágenes que ve cualquier persona, no importa la edad que tenga, van directo al alma y se quedan grabadas ahí y tienen un impacto muy profundo en la esencia de esta persona. Y si el mensaje para todos nosotros de todo lo que vimos es que tenemos que estar conscientes del impacto que tienen las imágenes y lo que ven las personas, y más con nuestros hijos o con nuestra familia. Podemos pasarnos días y años dándoles discursos y palabras a nuestros hijos de que tienen que ser buenas personas, que no se deben de enojar, que deben de ser humildes, que deben de ser agradecidos, que deben de ceder. Podemos decir palabras y palabras y ellos nos pueden escuchar durante años. Pero en el momento que nosotros hagamos un acto que no va de acuerdo a todo lo que hemos dicho y les hemos tratado de inculcar a nuestros hijos por medio de las palabras, ese acto que nuestros hijos o nuestra familia ve que nosotros hicimos, les va a quedar mucho más grabado que todos los años que han escuchado nuestras palabras. Todo lo que les ha entrado por el oído va a tener un impacto mucho, mucho menor, hasta prácticamente desvanecerse de su mente. Y lo único que se van a quedar es con lo que vieron, con lo que sus ojos vieron en ese momento y se les quedó grabado en el alma. Esto nos viene a enseñar que tenemos un gran impacto, por un lado, de lo que nosotros vemos. Cuidar nuestros ojos, cuidar lo que vemos y no tomarlo a la ligera, porque se queda grabado en nuestra alma. Y si por otro lado, cuidarnos de cómo actuamos, dice por qué, o lo que hacemos, porque hay gente a nuestro alrededor que nos está viendo y podemos generar un impacto en sus vidas. Y si tenemos que estar conscientes y llevarlo en cada momento de nuestra vida, que Hashem mismo nos enseñó que una imagen vale más que 1000 palabras. Gracias.